Muy buenas noches. Es para mí un privilegio y una oportunidad comenzar esta clase sobre la profecía de los 2300 días o la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Los invito a comenzar con una oración. Padre Santo, al estudiar esta profecía, pedimos que sea tu Santo Espíritu el que nos ayude a entenderla, a aplicarla a nuestra vida y que podamos responder a los que demanden razón de nuestra fe. En Jesús. Amén. El texto clave para estudiar lo encontramos en el libro del profeta Daniel, capítulo 8, versículo 14, y nos dice: Y él respondió: hasta 2300 días de tardes y mañanas, entonces el santuario será purificado. Lo primero que debemos tener en cuenta es que en la profecía bíblica, según Ezequiel, capítulo 4, versículos 4 al 6, un día equivale a un año. Y vamos a leerlo en conjunto, por favor. Ezequiel, capítulo 4, versículo 4 al 6. Te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre ti la maldad de la casa de Israel. Según el número de los días que duermas sobre ese lado, llevarás sobre ti la maldad de ellos. Te he fijado los años de su maldad en una duración de 390 días. Durante esos días llevarás la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho, y llevarás la maldad de la casa de Judá durante 40 días, un día por cada año. Según este texto, entonces podríamos llegar a la conclusión que Daniel 8:14 es una profecía de tiempo que nos está hablando de 2300 días de tardes y mañanas, lo cual equivaldría, según este texto de profecía, a un día por año. Estaríamos hablando de una profecía entonces con una duración de 2300 años. Pero hablemos un contexto de esta profecía y de los primeros que la estudiaron. William Miller, para el año de 1830 después de Cristo, había llegado a la conclusión de que esta profecía hacía referencia a un tiempo en el cual Dios iba a purificar el santuario que equivaldría a esta tierra. Y vamos a estudiar entonces basado en qué capítulo y libro de la Biblia él llegó a esa conclusión. Por lo tanto, los invito a Daniel 9:25. Leemos desde el 24, Daniel 9:24 al 27. Y lo vamos a hacer detenidamente porque esta es la explicación que le da el mismo Dios por medio de un ángel a Daniel con respecto a este versículo que leímos al principio. Hasta 2300 días de tardes y mañanas y el santuario será purificado. Hemos entendido que en la profecía un día equivale a un año, entonces se le hace referencia a 2300 años. Pero ¿cuándo comenzar a contar estos años? La clave comienza aquí desde Daniel 9:24. 70 semanas están cortadas para tu pueblo y tu santa ciudad, para acabar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia de los siglos, sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los santos.
hemos leído Daniel 9:24 y nos está mostrando algo muy interesante. De los 2300 días de tardes y mañanas que equivalen a 2300 años, el ángel le está explicando a Daniel y a nosotros que 70 semanas de este periodo iban a ser cortadas específicamente para el pueblo de Judá, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Y durante esas 70 semanas iban a ocurrir varias situaciones, ya las mencionamos: acabar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia de los siglos, sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Cada una de estas características tiene su significado, y sin embargo podemos mencionar por encima algunas de ellas. Acabar la prevaricación y poner al fin al pecado tiene que ver con la llegada del Mesías, Cristo Jesús, que a través de su muerte pues iba a poner fin al pecado, iba a expiar la iniquidad, iba a acabar con toda prevaricación, iba a traer la verdadera justicia de los siglos a esta raza perdida. Y algo muy interesante en la parte final: sellar la visión y la profecía, lo podemos entender como la característica que da la muerte del Mesías, a que de allí en adelante lo que faltase de la profecía después de él se cumpliese. De todas formas, no te preocupes por tal vez en este momento no tener muy claro cada una de estas características que mencionamos. Espero que a través de el resto de versículos que vamos a estudiar y que nos van a explicar esta profecía, estos conceptos puedan quedar un poco más claro en la mente. La última frase, ungir al Santo de los Santos, hace referencia a un proceso que se ve también en el libro del Éxodo, y en el capítulo 40, versos 9 en adelante, donde se ungía el santuario de Dios, y después de ese ungimiento entonces se llevaba a cabo el servicio real en el santuario terrenal. Vamos a entender a través de esta profecía, y cuando lo comparemos con el libro de Hebreos, que también existe un santuario celestial, que incluso estuvo primero que el terrenal, y que este terrenal fue realizado conforme al modelo que le fue mostrado a Moisés allá, y del que existía en el cielo. Continuemos. Daniel 9:25 entonces nos da la clave para comenzar el conteo de los 2300 años de la profecía de Daniel 8:14, y nos dice: conoce y entiende que desde que salga la orden de restaurar y reedificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas más 62 semanas. La plaza y la muralla se reedificarán en tiempos angustiosos. Y comenzamos entonces a utilizar este cuadrito que hemos diseñado en esta hoja de papel. Saben, según el libro de Esdras, capítulo 6 y capítulo 7, se dieron varias órdenes para reedificar a Jerusalén, y los teólogos entendieron que la tercera orden, que es la que da Artajerjes en el capítulo 7 de Esdras, se da en el año 457 antes de Cristo, y por lo tanto tenemos la oportunidad de comenzar el conteo de los 2300 años de Daniel 8:14 desde el año 457 antes de Cristo, momento en el cual se da la orden final para reedificar Jerusalén, que era la señal que nos estaba explicando el ángel aquí en Daniel 9:25, para comenzar
el conteo. Lo interesante de este versículo 25 es que nos dice que desde que salga esa orden en 457 a.C. hasta el Mesías príncipe, habría 7 semanas más 62 semanas. Quiero hacer hincapié en este aspecto al darnos cuenta que si iban a haber 7 semanas entre la orden de reedificar Jerusalén más 62 semanas, 7 semanas más 62 semanas nos iba a llevar hasta la aparición del Mesías príncipe en el año 27 después de Cristo. Esta parte requiere sabiduría, por eso oramos al principio de parte del Espíritu Santo para que nos ayude a entender. Lo que está haciendo el ángel en este versículo es que la profecía solo la puedan entender realmente aquellos que con oración y con la bendición del Espíritu Santo puedan hacer bien el conteo. Recordemos que cuando el ángel está revelando esta profecía a Daniel, lo hace antes de que estos sucesos ocurran. Ni siquiera había llegado todavía este año 457 a.C. cuando Daniel vive y escribe esto de lo que estamos hablando. Todo estaba para el futuro de él, pero está bien delineado los años exactos en los que van a ocurrir una serie de eventos, entre ellos la aparición del Mesías príncipe en el año 27 después de Cristo. Sigamos entonces el orden de Daniel 9:25 para llegar a la fecha exacta en la que iba a aparecer Jesús, que estaba profetizado ya a Daniel en este momento en el cual él vivía. Nos dice el versículo 25 que iban a haber 7 semanas, y recordemos que estamos hablando de que un día equivale a un año en la profecía bíblica. Una semana tiene 7 días, por lo tanto, una semana equivaldría a 7 años en la profecía bíblica. Pero aquí nos está hablando de 7 semanas. Entonces lo que se hace es multiplicar 7 por 7. Son 7 días que tiene una semana, pero nos está hablando de 7 semanas. Eso nos lleva al número 49 días. Y como un día equivale a un año, son 49 años que inicialmente iban a haber desde que se mandara a reconstruir Jerusalén en el 457 a.C. hasta la aparición del Mesías. Lo interesante es que el ángel está separando estos dos periodos que estoy señalando con el dedo de esa manera. Primero menciona 7 semanas y luego menciona 62 semanas para que apareciera finalmente en el 27 después de Cristo el Mesías, que es Jesús. ¿Por qué lo hace así? Los estudios llegaron a la conclusión de que después de las primeras 7 semanas o 49 años nos lleva el 408 a.C. Recuerden que aquí en este momento de la historia los años van en regreso, entonces 457 antes de Cristo menos 49 años, eso nos da 408 antes de Cristo. Se van devolviendo los años hasta llegar al 0. Y en el 408 antes de Cristo los estudiosos llegaron a la conclusión que fue el momento en el que terminó la reedificación de la muralla. Demoraron casi 50 años, de 49 años o 7 semanas proféticas para construir la muralla, y por eso es que el ángel Daniel 9:25 hace mención en este tiempo que finalmente es de 7 más 62 semanas, o sea de 69 semanas en total. Él lo divide así porque quería hacer mención que en cierto momento la muralla iba a ser reconstruida, y de paso le iba a dar mayor misterio a la forma como se iba a declarar la profecía, para que solo la pudieran entender
aquellos que tuvieran el Espíritu de Dios. Pero sumemos ahora, después del 408 a.C., las otras 62 semanas que nos está explicando aquí el verso en Daniel 9:25, y eso nos equivale a 434 años. Es lo mismo, apreciados. Si una semana tiene 7 días, entonces para nosotros saber cuántos días tiene 62 semanas, debemos multiplicar 62 por 7, y eso nos da 434 días que tienen 62 semanas. Y recordemos, como en la profecía bíblica, un día equivale a un año, entonces 434 días son 434 años. Y aquí va algo muy interesante, apreciado. Resulta que desde el 408 a.C., si eso le restamos 434 años, nos va a llevar ahora al 27, pero después de Cristo, habiendo atravesado ya el año 0 de la historia. Y ahí quiero explicar algo muy interesante que les va a servir. Hagamos el conteo total. Desde el 457 a.C. hasta el 27 después de Cristo, que es la primera pista que nos está dando el ángel. En Daniel 9:25 hay 7 semanas más 62 semanas, es decir, 69 semanas, y son 49 años más 434 años. Y recordemos, ¿esto cómo lo sacamos? Bueno, lo sacamos en que 7 por 7 da 49 días que tienen estas 7 semanas, pero como un día equivale a un año, son 49 años. Lo mismo hicimos acá. Son 62 semanas. Cada semana tiene 7 días. Multiplicamos 62 por 7, lo cual nos da 434 días que tienen 62 semanas. Y como un día es igual a un año en la profecía bíblica, 434 días son 434 años. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar el total de los años desde el 457 a.C. hasta el 27 después de Cristo. Son acá 49 años más 434 años. Eso nos da 483 años. 483 menos 457, esa resta la hacemos tomando en cuenta el total de los años aquí abajo, esto más esto, menos los años con el cual partimos. Se supone que si nosotros siempre cogemos este total de aquí abajo y le restamos los años con los cuales se inicia, eso nos debe dar exactamente el año al cual hace referencia el ángel en el futuro. En este caso nos debe dar 27 después de Cristo. Y vamos a hacer la resta entonces entre todos, a ver si es verdad. 483 años menos 457 nos da 26. Yo creo que todos sabemos restar, gracias a Dios. Acá simplemente lo que hice fue este 3, se le agregan el 1 para que pueda ser mayor que el 7 abajo. Entonces 13 menos 7 da 6. Este le presto entonces 1 y ahora es un 7 menos 5, 2 y 4 menos 4 a 0. Nos dio 26, entonces uno diría, bueno, desde el 457, si le sumamos, porque aquí lo que hicimos fue una resta, pero simplemente lo que buscamos es comprobar de que 457 más 483 años, que el total de acá nos lleva el 27 después de Cristo, y uno diría, no, nos llevó fue el 26 después de Cristo. Entonces ahí tiene que haber un error, y quiero explicar también esto de una vez. Miremos aquí arriba.
está el año 1 antes de Cristo, luego sigue el año 0 y luego el año 1 después de Cristo. ¿Qué es lo que pasa cuando uno resta 483 menos 457? Uno prácticamente está pasando del año 1 antes de Cristo al año 1 después de Cristo, sin haber entendido que el año 0 también existió en la historia. Es un año que nos hizo falta contar, y por eso a todas estas restas siempre debemos sumarle 1, y nos dio 27. Muy bien, entonces acabamos de comprobar algo, apreciados hermanos. 457 antes de Cristo, dice Daniel 9:25, que se da la orden para reedificar Jerusalén. Iban a pasar 69 semanas para llegar al Mesías príncipe, y acabamos de comprobar que sí, que 457 más 483, que este total de años nos llevan al año 27 después de Cristo. Y alégrense, apreciados, según la cronología y la historia, Cristo es bautizado por Juan el Bautista en el año 27 después de Cristo. Se había cumplido entonces el tiempo exacto en el cual iba a aparecer Jesús, y eso se le había dicho a Daniel por medio del ángel desde mucho antes de que todas estas cosas acontecieran. Apreciados hermanos, el resto de versículos es simplemente dar detalles de lo que iba a seguir aconteciendo, y todo se iba a cumplir exactamente, y nos iba a llevar entonces a una fecha final que también nos interesa mucho a nosotros. Por lo tanto, los invito a que continuemos con el verso 26. Después de las 62 semanas le quitarán la vida al Mesías. Estoy leyendo Daniel 9:26. Y no por sí mismo. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá como una inundación, y hasta el fin de la guerra será talada con asolamiento. Apreciados, después de estas 62 semanas que hemos mirado aquí, después de las 62 semanas, el Mesías, dice el verso 26 de Daniel 9, iba a morir, mas no por sí mismo. Y el verso 27 de Daniel 9 nos da exactamente el momento en el cual él iba a morir. Dice que en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Apreciados, vamos acá en el 27 después de Cristo. Ahí vamos después de las 62 semanas que nos está hablando el versículo. 27 después de Cristo, y se dice que en otra semana, miren aquí con mi dedo como señalo otra semana, una semana que equivale a 7 días, y como un día es un año, a 7 años. 27 más 7 nos da 34. En esa semana iba a confirmar el pacto a muchos, pero a la mitad de la semana, aquí donde estoy señalando, haría cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Y cómo Jesús hizo cesar el sacrificio y la ofrenda? Cuando Él muere, recuerden que el velo del santuario terrenal es rasgado en dos. Con su muerte, los sacrificios, las ofrendas que llevaban a cabo los judíos en el santuario ya no tenían significado, porque todo eso apuntaba a la muerte de Él, y habiendo muerto, pues ya no era necesario que ellos siguieran con los sacrificios y con las ofrendas. Mire, tan exacto que se da a la mitad de la semana, es decir, a los 3 años y medio después de haber sido bautizado. Fue bautizado en el 27, en el 31 después de Cristo. Entonces Él
muere. También los que hacen cronología bíblica datan que esa fue la fecha exacta en la cual Cristo murió. Ahora en el otros 3 años y medio que nos lleva hasta el 34, dice que iba a confirmar el pacto a muchos. Dice el verso 27 de Daniel 9, en otra semana confirmará el pacto a muchos. Saben, en el año 34 apedrearon a Esteban, según el libro Hechos de los Apóstoles. Desde que muere Esteban, el evangelio ya no solamente es a los judíos, sino también a los gentiles, es decir, a todas las naciones de la tierra. Nosotros también somos gentiles, por ejemplo, como colombianos, y nos damos cuenta que el evangelio de Jesús también nos ha llegado a nosotros. En la actualidad ya no solamente está relegado a los judíos como una nación exclusiva de Dios. Por lo tanto, allí termina lo que son estas primeras semanas. Vamos a hacer el conteo desde el principio. 457 a.C., la orden para reedificar Jerusalén. Debían pasar entonces en total 490 años. ¿Por qué? Porque recordemos que en Daniel 9:25, 9:24, que es con el que comienza el ángel a explicar esta profecía de Daniel, 70 semanas iban a ser cortadas. Y recordemos cómo estamos haciendo. Una semana tiene 7 días. Por lo tanto, multiplicamos 70 semanas por 7, que son los días que tiene una semana, y nos da 490 días. Hemos dicho desde el principio que un día en la profecía equivale a un año, según Ezequiel 4:6. Por lo tanto, son 490 años que debían haber desde aquí hasta aquí. Y sí, así es. 7 años más 434 años más 49 años son 490 años. Y aquí arriba pues simplemente dice la resta para corroborar que si fuera cierto este conteo. Tomamos los 490 años que debían pasar solamente para los judíos como número inicial, le restamos el 457, que es desde donde inicia todo. Recuerde que ya lo hicimos anteriormente aquí con esto para comprobar algo interno, y esa resta nos da 33. Nuevamente uno diría, es que en el 33 no fue que apedrearon a Esteban, sino que fue en el 34 después de Cristo. ¿Qué pasó? Pues recuerden que le debemos agregar el año que no hemos contado por haber pasado por alto el año 0 en la historia, y eso nos da 34 después de Cristo, exactamente después de 490 años desde que inició desde que se dio la orden para reedificar Jerusalén. Llegamos a este año y se cumple la profecía exactamente en todos estos 70 años que hemos analizado. Hasta aquí, todos estos 70 años, se cumplió todo lo que estaba al principio en el primer versículo que leímos. 70 semanas están cortadas para tu pueblo y tu ciudad santa, acabar la prevaricación, la muerte de Jesús, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia de los siglos, sellar la visión de la profecía y ungir al santo de los santos. Desde este momento, en el 31 después de Cristo, que Él muere pero que también resucita, Él asciende al cielo, y allí entonces comienza una obra en el santuario celestial, y es cuando se cumple lo de ungir el santo de los santos allá en el cielo. A la profecía todavía le quedan bastantes años, porque dijimos que eran 2300 años y solo hemos analizado 490 años hasta este punto. Los invito a estar atentos a la siguiente clase. Dios les guarde.